Bienvenidos a todos a una nueva edición de TR Entrevistas. Mi nombre es Florencia Candia y vamos a estar hablando acerca de la nueva ley de alquileres con la doctora Sandra Frustali. La doctora es profesora asociada de Derecho de los Contratos en la Universidad Nacional de Rosario y profesora extraordinaria de la carrera de Abogacía en la Universidad Nacional de San Luis. Cuéntanos, Sandra, ¿a qué contratos aplica esta normativa? La ley 27551, recientemente sancionada, aplica a las locaciones de inmuebles en general. Luego, a medida que avancemos en nuestra conversación, vamos a ver que algunas disposiciones están pensadas exclusivamente para las locaciones con destinos habitacionales. Porque la mayoría de las disposiciones que introduce esta norma están fundadas en criterios de orden público de protección del locatario en general, pero que se acentúan, se intensifican cuando el destino es habitacional. Y en caso de este tipo de alquileres habitacionales que nos comentabas recién, ¿qué se encuentra prohibido exigirle al locatario de acuerdo a esta nueva normativa? Bien, fíjate que en relación con estos que preguntás, la ley viene a introducir aquí modificaciones al artículo 1196 del Código Civil y Comercial y hace algunos agregados y algunas modificaciones a esta disposición que el Código Civil y Comercial tomó de la derogada ley 23091, la mantuvo y ahora esta ley le hace algunas adecuaciones que vistas en una perspectiva sistémica y de mayor alcance, buscan claramente facilitarle al locatario el acceso al contrato de locación. En esta línea, lo que prohíbe, en primer lugar, es que se solicite el pago de alquileres anticipados por periodos mayores a un mes. Entonces, esto ya muestra que no podría pretender cobrarse al ingresar en la locación más de un mes por anticipado de alquiler. Esto ya es lo que estaba en la 23091, pasó al código y ahora esta ley modifica la redacción que tenía el 1196 del código. Eso lo mantiene, genera una modificación en el inciso siguiente, el que se refiere a los depósitos en garantía, que me gustaría aclarar, no es una obligación solicitar depósitos en garantías, es una facultad que tiene el locador, porque a veces en la práctica se considera que sí o sí debe existir un depósito en garantía. El locador puede solicitarlo o puede no solicitarlo. Cuando lo solicita es donde opera este límite legal que ahora viene a reducirlo. En la redacción anterior que tenía el 1196 se podía pedir un mes de alquiler por año de contrato en concepto de depósito en garantía. Ahora este importe se reduce como máximo a un mes de alquiler. Y lo interesante es que también viene a establecerse algunas pautas relativas a la restitución de este importe a la finalización del contrato, porque dispone que la restitución del locador debe hacerlo a valores actualizados al último periodo de alquiler que se pague. Con esto se evita perjudicar al locatario en lo que puede ser la pérdida de poder adquisitivo de ese importe, sobre todo teniendo en cuenta que, como vamos a ver, seguramente se elevan también los plazos mínimos, entonces lo que se pudiera pagar hoy en concepto de depósito en garantía, la restitución en 3 años o más, puede haber perdido total significación, incluso para cumplir con la función misma que tiene pensada ese depósito, que es servir para enjugar algunos gastos que puedan haber quedado impagos.
También es interesante que en relación con esto, la ley viene a imponer una limitación en cuanto al momento en que se debe hacer la restitución, disponiendo que debe ser en el momento de finalización del contrato, o sea que ya no puede retenerse meses o semanas hasta que estén pagos todos los conceptos. Lo máximo que se le permite al locador retener en estos casos, si hubiere algún servicio o carga a cargo del locatario aún impaga porque no se hubiera devengado, no se hubieran liquidado esos servicios, lo que suele ser muy frecuente, por ejemplo, con consumos de luz o de agua, entonces o expensas, se permite que se retengan los importes al valor de las últimas facturas liquidadas, y una vez que el locatario efectúe esos pagos, presente los comprobantes de pago y obtenga la restitución, pero no ya la retención del depósito íntegro. Otro concepto que también se mantiene la prohibición es el cobro de valores llaves o equivalentes, que esto ya venía prohibido por la 23091, y aquí viene en el inciso D un último agregado que hace esta disposición, tratando de proscribir lo que se había convertido en una práctica habitual, que es que no se le puede pedir al locatario la suscripción de pagarés o de ningún tipo de título de crédito que opere al margen del contrato de locación. Entonces, no puede generarse, si se quisiera, todos saben la significación que tiene la emisión de títulos de créditos, como el pagaré en este caso, de algún modo estaría implicando una duplicación de la deuda o la instrumentación de un crédito por fuera del contrato. Esto aparece ahora como una práctica que viene a prohibir esta nueva ley. Hablaste recién de plazos mínimos de locación. ¿Cuál es el nuevo plazo mínimo de los contratos de acuerdo a la nueva ley y si hubo algún tipo de modificación en las excepciones que estaban planteadas anteriormente? Aquí hay algunas modificaciones interesantes, porque lo que la ley hizo es, en la modificación que formula el Código Civil en el artículo 1198, es elevar el plazo mínimo. O sea, mantiene lo que había hecho el código de fijar un plazo mínimo legal unificado, sin distinguir destinos que se le pueda dar al inmueble, si es habitacional, si son otros destinos, profesionales, económicos, el que fuere, pero lo eleva a 3 años, de 2 que teníamos a 3 años. De algún modo esto era un reclamo del segmento de los inquilinos que habitualmente buscan usos habitacionales, y creo que puede ser una medida beneficiosa, porque hay que entenderlo en el sentido que tiene el plazo mínimo según los destinos. En ambos busca garantizar una estabilidad al locatario, pero en el caso de los destinos habitacionales, esa estabilidad tiene que ver con el acceso a la vivienda. Aquí se conjugan derechos fundamentales de la persona. Esto es algo que a veces no se percibía en el contrato de locación. Estamos acostumbrados, como gente que cultiva el derecho privado, a entender la contratación en términos de autonomía privada, pero el contrato de locación cuando tiene destinos habitacionales, es un contrato que ahora tenemos que mirar en clave del sistema de derecho privado constitucionalizado, y el derecho a la vivienda digna viene a atravesarse en este contrato, lo penetra, y eso lleva a que sus soluciones deban ser entendidas desde esa mirada peculiar también. Esto no significa en modo alguno generar mayores cargas a los locadores, pero evidentemente propone un juego distinto de pesos y contrapesos con la autonomía privada.
Esto es un fenómeno propio del derecho contractual moderno, en un código que propone un anclaje con los derechos humanos. Entonces, ahora lo estamos viendo claramente en el contrato de locación con destino habitacional. Y cuando el plazo mínimo juega en los contratos que tienen otros destinos, como pueden ser los económicos, civiles, culturales, también de algún modo lo que garantiza es una permanencia en el uso del bien para posibilitar un desarrollo racional y eficiente, si se quiere, de la actividad que ahí planifica el locatario. Entonces, en ambos casos, cuando el destino es vivienda como cuando el destino es otra actividad, el disfrute de un plazo mínimo más elevado es muy importante para el locatario. Le evita estar con frecuencia o año de por medio pensando en un cambio de ubicación, con todo lo que esto representa, sea en términos personales, familiares o también en relación con las actividades económicas. Y si bien a algunos podría parecerle elevado, cuando uno mira el derecho comparado, nos encontramos con que en algunos países, incluso europeos, los plazos mínimos suelen ser mucho más elevados, o a veces ni siquiera tiene un plazo mínimo porque se celebra por plazos indeterminados y, como sucede por ejemplo en el derecho alemán, son muy excepcionales las posibilidades de extinción del contrato que tiene el locador. O sea, como que la relación tiene un sentido de continuidad. Entonces, si lo miramos en comparación con nuestro derecho, la intervención que hace el legislador, dentro de todo, es moderada en esa perspectiva global. También hay que tener en cuenta respecto de los plazos mínimos que pareciera que en el contexto de las modificaciones que propone esta ley, ese plazo mínimo juega muy claramente a favor del locatario. En algún momento, cuando se sancionó la 23091, se podía ver como un equilibrio, como que ese plazo mínimo estaba pensado en favor de ambas partes, pero distintos elementos que surgen ahora del conjunto de la ley hacen pensar nuevamente en un plazo mínimo establecido a favor del locatario. Ya esto también se podía sostener en el Código Civil y Comercial que hoy se está modificando. El hecho, por ejemplo, que el locatario pueda renunciar al plazo mínimo si ya está en la tenencia de la cosa, o sea, es una situación excepcional, si ya estaba en la tenencia del bien, por ejemplo, porque lo ocupara por otros títulos o porque hubiera detentado el bien previamente en comodato, o por otro contrato de locación, porque de algún modo esa previsión que ya estaba contenida en el Código Civil y hoy se mantiene en la nueva redacción que le da esta ley, lo que hace pensar es que ese plazo mínimo, si bien es un beneficio para el locatario, juega como obligatorio para el primer contrato y no sería necesario respetarlo en las prórrogas o renovaciones de ese contrato entre las mismas partes. Esto implica esa posibilidad de renuncia por parte del locatario cuando ya está en la tenencia del bien. Y en relación con las excepciones que preguntabas, se hace una pequeña modificación al artículo 1199, que es el que consagra las excepciones al plazo mínimo legal en el segmento que contempla las locaciones que tienen destinos recreativos o turísticos, porque aquí se establece que esas locaciones, evidentemente, no deben respetar el plazo mínimo en tanto y en cuanto el primer contrato o los sucesivos entre las mismas partes y respecto del mismo bien no excedan los 3 meses. O sea, allí pone el legislador el límite, porque si exceden los 6 meses ya comienza a actuar una presunción legal de que
ese contrato estaría funcionando en fraude a la ley como un intento de violación o de quebrantamiento del cumplimiento del plazo mínimo. Los otros supuestos excepcionales son los que ya estaban contemplados y que de algún modo la excepción viene a quedar justificada por la finalidad. Se persiguen usos que no requieren o no necesitan, o tal vez sería hasta contraproducente establecer en esas situaciones un plazo mínimo. Caso de los alquileres para exposiciones o ferias o guarda de objetos, o incluso las locaciones con destinos a embajadas o usos consulares, diplomáticos, porque en estos casos siempre se ha dicho que no se puede imponer a un Estado extranjero un plazo mínimo, que es lo que estaría detrás. Así que, bueno, esas son las excepciones que estaban vigentes, y hace muy bien la ley en mantener una que es muy interesante y que deja un margen de flexibilización del orden público aquí en relación al plazo mínimo, que es que las partes puedan necesitar para cumplir una finalidad determinada que tienen que expresar claramente en el contrato, o sea, debe causalizarse el contrato, puedan requerir de un contrato que se ajuste a un tiempo especial y que esté en función de la satisfacción de esa finalidad. Entonces, en este caso pueden celebrarlo por un plazo menor, pero deberá surgir del contrato claramente expresada esa finalidad, porque también aquí tendrá que poder ponderarse y valorarse que no se esté utilizando esa regla de excepción en violación de los mínimos legales. ¿Qué modificaciones se efectuaron con respecto a las obligaciones del locador? Bueno, aquí también hay algunas modificaciones interesantes que van en línea con lo que el Código Civil y Comercial ya establecía. Lo que hace esta ley es modificar la redacción que se le da al artículo 1201, si no estoy olvidada en el número, sí, 1201, respecto de la conservación del bien. En la redacción de este artículo, según el código, ya se fijaba y parece, muchos la interpretábamos como una norma imperativa, se ponía y se pone a cargo del locador asumir los gastos de conservación que tengan que ver con las reparaciones que demande el bien a consecuencia de deterioros que tengan su causa en la calidad o defectos del bien, y en definitiva que no sean atribuibles esos deterioros al locatario, o sea, que no sean culpa del locatario, sino que se generen por causas no imputables al locatario. En definitiva, se trata de que el locador conserve el bien en condiciones de servir al uso y goce para el que se lo destina, y que asuma esas reparaciones. O sea, lo primero que hay que ver es que esta disposición no se vincula, a mi juicio, con el régimen de mejoras. El régimen de mejoras es al margen y tiene que ver con incrementos del valor de la cosa, o sea, con obras que se puedan realizar que incrementan o mantienen el valor de la cosa. Aquí se trata de reparaciones que resulten necesarias por deterioros surgidos de la calidad o de los defectos propios del bien y que no son imputables al locatario. Es deber del locador realizarlos, y lo interesante es que el artículo, en la redacción que se le da actualmente por el texto que ordena la Ley 27.551, establece mecanismos o procedimientos, como uno quiera denominarlos, de intimaciones que, de no ser oídas por el locador, habilitan al locatario a realizar esas reparaciones a costa del locador. Aquí el texto legal va a trazar una distinción entre aquellas reparaciones que demanden urgencia, porque la urgencia vendrá dada porque el bien podría sufrir mayores daños de no realizarse o causarse
daños a terceros de no realizarse. Entonces, en este caso, el locatario debe notificar al locador de la necesidad de esas reparaciones, y si el locador guarda silencio o se niega a realizarlas transcurridas 24 horas desde que la notificación fue recibida, queda habilitado el locatario a realizarlas a cargo del locador. Lo mismo va a suceder si esas reparaciones, en lugar de ser urgentes, no lo fueran, solo que aquí varían los plazos. El locatario debe intimar al locador para que las realice, y el término para realizarlas de que dispone el locador es de 10 días. Transcurridos esos 10 días, sin que se realicen, aparece habilitado el locatario a realizarlas también a costa del locador. Y aquí entrarían a jugar posibles compensaciones que luego podrá hacer el locatario con el monto de los alquileres que deba pagar al locador. Si realmente ha hecho estas reparaciones a cargo del locador, puede compensar esos costos con el pago del alquiler, informando, por supuesto, fehacientemente de a qué montos ascienden los gastos que haya realizado, y que va a proceder a hacer esa compensación que la ley le habilita ahora por una disposición que se incorpora al texto del Código Civil como artículo 1204 bis, que permite compensar no solo estos gastos, sino toda otra carga que esté a cargo del locador y que el locatario también asuma o haya asumido en concreto su realización. ¿Qué herramientas tiene el locatario si decide resolver anticipadamente el contrato? Bien, aquí también hay un conjunto de novedades, o sea, la ley 27.551 viene a modificar el artículo 1221 del Código Civil, que es el que preveía la denominada resolución anticipada. Más bien es una facultad rescisoria que la ley le concede al locatario, o una facultad de desistimiento unilateral. Esto es uno de los instrumentos que, como mencionaba antes, muestra que el plazo juega a favor del locatario, porque este derecho de rescisión anticipada solo lo tiene el locatario, no el locador. O sea, juega a favor del locatario, no podría modificarse por cláusula contractual, es también una herramienta que tiene que ver con el orden público locativo. Y esta facultad va a funcionar cuando el contrato al menos se ha ejecutado por 6 meses. Esto es un requisito de funcionamiento. Y la modificación que introduce la ley 27.551 ahora en la redacción de este texto es que vuelve a exigir algo que el código había suprimido, que es el preaviso de 30 días. O sea, el locatario que quiera hacer uso de este derecho tiene que notificar con 30 días de anticipación al locador que va a resolver el contrato antes de su vencimiento. Y se mantiene la obligación de pagar una indemnización que está tarifada por la ley, que varía según el momento en que se ejerza esta facultad, entre 1 mes y medio si se ejerce en el primer año de vigencia del contrato, 1 mes si se ejerce después de ese primer año de vigencia del contrato. La modificación interesante que se introduce aquí es que solo en las locaciones que tienen destinos de vivienda, o sea, este es un beneficio específicamente reconocido al locatario que alquila para vivienda, se le permite al locatario, si notifica con 3 meses de anticipación al locador el ejercicio de esta facultad rescisoria, no pagar la indemnización. O sea que si anticipa el preaviso con 3 meses al menos, se libera de pagar la indemnización. Evidentemente, el legislador aquí lo que ha sopesado para conceder este beneficio al locatario es que
a mayor tiempo de preaviso, tiene el locador ya posibilidades de comenzar a actuar, volver a poner ese inmueble en el mercado y encontrar un locatario que ocupe, un nuevo locatario que ocupe el inmueble cuando el que actualmente lo está utilizando extinga el contrato. Y además, bueno, facilita también al locatario el poder desligarse, desvincularse de ese contrato si por necesidades personales que pueden estar vinculadas a trabajo, a cuestiones familiares, necesita mudarse sin que eso le represente un costo mayor. Esto en general también en el derecho comparado suele tener un tratamiento similar y muy favorable porque se ve esta herramienta, ese desistimiento unilateral reconocido a favor del locatario como un elemento que tiene que ver con satisfacer su interés también en el uso y goce y entonces poder facilitarle la desvinculación cuando ya no necesita del inmueble. ¿Qué novedades hay con respecto a la renovación del contrato? Aquí también se suma una regla interesante que no debe ser vista con miedo, porque algunos comentarios muy iniciales temieron que hubiera una obligación para el locador de renovar. Y en modo alguno, ese artículo es el artículo 1221 bis, que se incorpora al Código Civil, está estableciendo una obligación para el locador de renovar. Lo único que establece es un procedimiento, un mecanismo que puede ser muy útil para las partes, permitiendo que cualquiera de ellas, facultando a cualquiera de ellas, a partir de los 3 meses, dentro de los 3 meses previos a la extinción del plazo contractual previsto, notificar a la otra a ingresar en un procedimiento de negociación o en un camino de negociación para decidir la renovación de ese contrato. Puede hacerlo cualquiera de ellas, locador o locatario. Si esta invitación a entrar en ese proceso de negociación la efectuara el locatario y el locador guarda silencio o se niega a renovar el contrato, derecho que tiene y que le asiste, lo que hace el legislador es establecer, si se quiere a modo de sanción, yo no lo vería como una sanción, he visto que algunos lo consideran una sanción, simplemente es establecer una consecuencia a ese procedimiento, o sea, si no hay una certeza para el locatario de que va a poder obtener una renovación del contrato que le garantice la estabilidad por el periodo que acuerden, puede ser otro periodo igual al periodo mínimo o el que las partes acuerden, porque dijimos que aquí ya no sería necesario respetar el plazo mínimo legal, al menos para los que entendemos que obliga solo para el primer contrato. La consecuencia es que puede dejar sin efecto el contrato que todavía lo vincula sin necesidad de pagar indemnización. O sea, lo que se está teniendo en miras es que sabiendo que ya ese contrato no se le va a renovar, puede en ese periodo, dentro de los 3 meses, encontrar otro inmueble al que mudarse y entonces dejar sin efecto el contrato vigente sin ninguna consecuencia. Pero este derecho también está establecido solo para las locaciones con destinos habitacionales. O sea, tiene un ámbito de aplicación circunscripto a ese destino. No funciona para los restantes destinos. ¿Cómo será el ajuste del precio del alquiler? Lo primero que tenemos que tener en cuenta respecto de los ajustes es la metodología que esta ley ha empleado, porque las disposiciones que veníamos analizando previamente son todas modificaciones que se hacen
al Código Civil y se incorporan metodológicamente al texto del Código Civil y Comercial. Ahora, después hay todo el título segundo de la ley, contiene modificaciones al régimen del contrato de locación, pero que se dejan al margen del código en esta ley que va a ser actuando como complementaria del código. Y eso sucede respecto de este elemento que me preguntás, que es el del precio. Y tiene una lógica, porque lo que va a hacer esta disposición es primero establecer que en general a cualquier contrato de locación inmobiliaria no se le aplican las limitaciones que surgen de los artículos 7º y 10º de la ley de convertibilidad, o sea, de lo poco que subsiste de la ley de convertibilidad 23.298. Con esto habilita la posibilidad de aplicar mecanismos de actualización en los contratos de locación inmobiliaria. Ahora, a renglón seguido, los párrafos segundo y tercero de esta disposición establecen que si la locación tiene destino habitacional, esos ajustes van a hacerse con las limitaciones que impone el legislador. Primer condición: si el destino es habitacional, el alquiler debe pactarse en un precio único y por periodos de pagos que van a ser mensuales. El pago de manera mensual ya es algo que estaba establecido también en la ley 23.091 y que el Código Civil y Comercial había mantenido, porque lo que se busca en el alquiler con destino habitacional es adoptar herramientas, como ya dijimos, que faciliten al locatario el acceso al contrato. Si se posibilita al locador pedir alquileres anticipados o pago de alquileres anticipados por periodos mayores a un mes, eso para el locatario tendría un costo que redundaría en una restricción, un obstáculo para el acceso. Por eso se vuelve a imponer que el pago del modo en que se pacta el pago del canon sea por periodos mensuales. Pero además obliga a un valor único que se podrá ajustar solo anualmente, no de manera mensual, sino una vez al año, cuando se cumpla el año de cada contrato, y por un índice que es el que fija el legislador, un índice que se compone de un mix 50 y 50 partes iguales de índice de precios al consumidor y de variaciones salariales medidas por el RIPTE. Este índice deberá ser calculado y publicado, según ordena la ley, por el Banco Central mensualmente, con lo cual cuando corresponda hacer el ajuste se tendrán en cuenta los índices de todo el año anterior o precedente. Si nos trasladamos al ámbito de las locaciones con destinos distintos al destino habitacional, o sea, los demás destinos, aquí la libertad de las partes para pactar lo que quieran respecto del precio es amplia. Por supuesto que pueden pactar ajustes y si quieren pactar ajustes pueden hacerlo aplicando los índices que deseen. Aclaro que no están obligados a pactar ajustes, es una facultad que la ley da. Tampoco en las locaciones con destinos habitacionales, pero en las locaciones con destinos habitacionales, al establecer que el precio debe fijarse en un valor único, pareciera que va a ser una necesidad pactar ajustes, porque uno podría entender, o sea, se pueden abrir distintos horizontes de interpretación de esta norma. Uno podría entender, algunos así lo hacen, que se prohíben los alquileres escalonados de manera implícita. No estarían prohibidos, por supuesto, para las locaciones con otros destinos. Esa prohibición podría entenderse para las locaciones con destinos habitacionales. Ahora,
también la redacción legal deja un margen de dudas por la expresión utilizada al hablar de un precio global y periodos mensuales. Uno podría entender que eso puede hacer una alusión al alquiler escalonado, porque habitualmente cuando uno pacta un alquiler escalonado, expresa en el contrato el monto global de todo el periodo de locación y luego fracciona su pago en meses que pueden no ser iguales, pero el locatario conoce desde el comienzo del contrato cuál va a ser el monto global de la contratación. Hasta ahora pareciera que muchos doctrinarios que ya han comentado esta ley se inclinan por entender que allí estarían prohibidos los alquileres escalonados, pero puede abrirse una línea interpretativa porque a mi modo de ver no es muy clara la expresión legal que se utiliza en esa redacción. Veremos lo que en última instancia diga la jurisprudencia o lo que impongan las prácticas de mercado, porque también a partir de las regulaciones el mercado locativo suele ordenarse como para evitar conflictos también en los contratos. Y en materia de garantías, ¿qué cambios efectúa la ley? Bueno, también aquí hay algunas novedades. Vuelvo a insistir que van a regir como norma complementaria al Código Civil y Comercial. El artículo que prevé las garantías también debe entenderse, como decíamos antes, en clave de facilitar el acceso. Es una de las disposiciones que a mi juicio tiene cantidades de errores técnicos jurídicos. Evidentemente quiere imponer prácticas de mercado más transparentes y facilitar el acceso, pero incurre en algunas incorrecciones técnicas. También es una disposición que aclaramos rige para las locaciones con destinos habitacionales, o sea que en el ámbito de los otros destinos juega la libertad de las partes para convenir las garantías que quieran. Y aquí el legislador, cuando se trate de alquileres con destinos habitacionales, ha querido de algún modo facilitar o mostrar que existen distintas garantías posibles como para dar seguridad al locador en el pago de los cánones y demás responsabilidades que puedan surgir por incumplimiento del contrato de locación. Pero al hacerlo, bueno, menciona algunas herramientas que en algunos ámbitos se venían utilizando o se habían visibilizado, como son los seguros de caución, los avales bancarios, las fianzas, que es la garantía que por excelencia siempre se utiliza y se utilizó en la práctica como conexa a la locación. Aquí el código habla el artículo de la ley habla incorrectamente de garantía de fianza o fiador solidario. En realidad se está refiriendo a lo mismo, a la fianza. La fianza es una garantía personal, como todos bien saben, y puede constituirse con distintos grados de intensidad, como fianza simple, fianza solidaria o fianza de principal pagador. Cualquiera de esas puede seguir siendo operativas. Las novedades son el aval bancario y el seguro de caución, que ya el código, por ejemplo, el seguro de caución lo admitía en materia de prehorizontalidad. Luego se refiere a seguridades que pueda otorgar el propio locatario, por ejemplo, acreditando solvencia con recibos de sueldo o certificaciones de ingreso. Aquí está uno de los errores técnicos de la ley porque habla de la garantía personal del propio locatario. El locatario ya como deudor, en la posición que asume en el contrato de locación, responde con todo su patrimonio, con lo cual sería difícil pensar que pueda dar
una garantía en el sentido técnico de ser las garantías, seguridades que se suman al crédito para dar mayor certeza al locador, en este caso como acreedor. Si lo que quiere la ley es que el locador admita que su locatario pueda acreditar solvencia a través de sus recibos de sueldo o certificaciones de ingreso, bueno, esto es lo que viene a decir, pero eso no va a ser una garantía en términos técnicos jurídicos, sino una acreditación de solvencia. Lo mismo cuando menciona en el inciso primero que la garantía puede ser un título de propiedad. El título de propiedad no es ninguna garantía. En todo caso, la garantía inmobiliaria por excelencia es la hipoteca y habitualmente no se constituye una hipoteca en seguridad de un contrato de locación. Tampoco hacía falta que la ley dijera esto si lo que quería es que se constituya en hipoteca, porque se puede constituir. No se la utiliza por una razón de costos, de flexibilidad en la Constitución. Si de lo que se trata es de acreditar solvencia también con un título de propiedad, bien, pero en definitiva esa solvencia la acreditará o el locatario o quien se obligue como fiador. Aquí es como que la ley toma denominaciones o vocablos que vienen de prácticas del mercado inmobiliario que no se concilian con el régimen legal vigente, pero son deformaciones de la práctica. Lo malo es que hayan ingresado a la ley esas deformaciones de la práctica inmobiliaria, pero ingresan sin posibilidades de cumplir efectos concretos, salvo, insisto, las garantías que sí pueden funcionar como tales, los avales, seguros de caución o la fianza. Lo que sí este artículo va a requerir es de regulación por vía reglamentaria, porque, como sabemos, bueno, si bien los avales bancarios están contemplados en la Ley de Entidades Financieras, los seguros de caución en la Ley de Seguros y concretamente, más que en la Ley de Seguros, en el régimen de la ley que crea la Superintendencia de Seguros de la Nación, pero bueno, habitualmente por el grado de regulación que la actividad bancaria y la actividad aseguradora tienen, se necesita también de acciones de las propias autoridades administrativas de control de esa actividad, y aquí se va a requerir reglamentación. También este artículo pareciera poner límites cuantitativos a las garantías, porque señala que no se podrá superar el monto de la garantía a 5 veces el precio del alquiler, o a 10 veces en el caso de las certificaciones de ingresos o recibos de sueldo del locatario. Pareciera, habrá que ver qué dice la reglamentación, pero pareciera que en el caso del monto de 5 veces puede estar orientado a funcionar para los supuestos de avales o de seguros de caución, porque la fianza habitualmente no se pacta con límites, el fiador responde con todo su patrimonio. No obstante, uno podría entender que tal vez el legislador con esto también ha querido venir a establecer la asunción por parte del fiador de una obligación con un monto máximo que pueda ser el equivalente a esos periodos de pagos. Pero lo que aquí hay que tener en cuenta es que las garantías en el contrato de locación no buscan solo garantizar el pago del alquiler, sino todas las obligaciones que el locatario asume, dentro de las cuales está también mantener el inmueble en el estado que lo recibió, no causarles deterioros u otros daños, la responsabilidad que pueda surgir por la falta de restitución en término, o sea, distintas obligaciones que no se vinculan solo con el pago del alquiler. Entonces, las garantías se constituyen en seguridad del contrato íntegramente.
es el Programa Nacional de Alquiler Social? Este es uno de los aspectos muy interesantes que trae la ley como novedad y que a mi juicio también se vinculan con lo que planteábamos antes de una ley que busca establecer una regulación para los alquileres global y que tiene en miras los derechos fundamentales del locatario. Como su nombre lo indica, este programa de alquiler social busca ser una herramienta de políticas públicas. En definitiva, lo que contiene son grandes lineamientos de una política pública que deberá estar a cargo, se pone a cargo de la Secretaría de Vivienda de la Nación para facilitar el acceso a la vivienda digna a través de un contrato de alquiler formal. O sea, lo que busca es que el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Viviendas, desarrolle todas esas líneas programáticas que posibiliten, sobre todo a colectivos vulnerables. Pone el acento este programa en personas que se encuentran en situación de violencia de género, en adultos mayores y en general en cualquier sujeto o persona en una situación de vulnerabilidad. Pone el acento en facilitar herramientas que posibiliten el acceso a la vivienda a través de una locación formal. En este sentido, bueno, habrá mucho que construir desde el Estado, pensando nuevos instrumentos, también acordando y de algún modo fomentando el desarrollo con las respectivas autoridades que correspondan para facilitar líneas de acceso a créditos que permitan solventar los gastos iniciales, para facilitar el acceso a garantías cuando las personas no dispongan de ofrecimientos de garantías, también herramientas que desde la perspectiva administrativa permitan controlar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por locadores y locatarios. Sobre todo aquí pueden jugar en el sentido de ver con las condiciones de habitabilidad de la vivienda. De todas estas herramientas que vimos están dispuestas para facilitar el acceso. También pone el acento en el funcionamiento de mecanismos de resolución alternativa de conflictos como parte, o sea, no, más allá de las regulaciones específicas que trae sobre esta materia, pero como parte del desarrollo de este programa de alquileres sociales. Me recuerda en su momento cuando entró a regir la ley 23091, tenía un capítulo destinado a la promoción de inmuebles, de construcción de inmuebles para darse en locación, promociones fiscales sobre todo. Aquí la herramienta es mucho más amplia y parece que puede ser interesante para paliar en parte el déficit habitacional. Por supuesto, no es algo que pueda solo superarse con una ley de alquileres sociales, pero sí es una herramienta más y es bueno que el legislador haya advertido que el déficit habitacional y el acceso a la vivienda no debe pasar solo por que el Estado construya viviendas para adjudicarlas en propiedad, sino que también el alquiler social puede muchas veces ser una herramienta más flexible y tal vez más económica para el Estado, que debe atender a la satisfacción de este derecho fundamental. Muchas gracias, Sandra, por habernos acompañado en esta edición. No, a ustedes. Y muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta entrevista. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para mantenerse informados al instante. Esta fue una producción de la Dirección de Contenidos de Thomson Reuters La Ley.